Bueno, buenas noches muchachos, buenas noches a todos. Hoy es el día 9 de septiembre del 2022. Vamos a iniciar un caso clínico, son las 6:30 de la tarde. Un caso clínico grupo uno, tema patología linfohematopoyética. Entonces, grupo, es su tiempo. Quien vaya hablando, le pido el favor que prenda el video. Quien vaya hablando, ¿listo? Dale, Bueno, dale doctor, muchachos. buenas noches. Qué pena, pues acá yendo en el carro porque no alcancé a llegar a la casa con este aguacero, entonces me estacioné para pues poder acá hacer la exposición. Entonces, nosotros somos el grupo uno y nuestro caso va a ser sobre pues el sistema linfomatopoyético. Está conformado por Manuela Ruiz, Isabel Colonia, Jessica López, Mariana Peña, Sara Osorio, Valeria Perdomo, Stephanie López, Laura Corredor e Isabel Hernández. Bueno, acá el proceso diagnóstico con el que nos vamos a basar para hacer la exposición. Next. Y ok, va a seguir mi compañerita Sara, que es la que se está presentando, entonces como que se le hace duro prender la cámara, Doc. Ya me escuchan. Sí, Sí, se Sí, oye creo muy que ya bien. debería estar funcionando, ¿cierto? Y la cámara también se ve, ¿verdad? Listo, profe. Entonces, como historia clínica, tenemos una paciente de 14 años de edad, la cual ingresa a pediatría remitida de otro centro de salud por un estudio de una anemia y por dolores osteoarticulares difusos junto con pérdida del apetito. La paciente pues no presentaba ningún antecedente de interés personal, pero en antecedentes familiares la madre padecía de esclerosis múltiple. En cuanto a la exploración física, se encuentra que es una paciente que está en estado regular, tiene mucha palidez, una palidez marcada mucocutánea, está febril, normotensa. Se presenta que a la auscultación se encuentra un soplo sistólico en los focos de la base y pues no se palpan visceromegalias. Como de interés tenemos el hemograma, que el hemograma pues destacaba, ahora vamos a ver pues en la próxima diapositiva el resumen de datos positivos, pero el hemograma destacaba una hemoglobina de 7,7, un hematocrito de 25,1, un volumen corpuscular medio de 82, hemoglobina lo tenía en 50 en 25, los leucocitos en 3.800, plaquetas en 84.000, reticulocitos en 2,9%, un BCG en 130, la morfología eritrocitaria pues estaba normal y en cuanto al resto de parámetros que podíamos encontrar en la bioquímica se encontraban en rango normal. bueno, en cuanto a nuestro resumen de datos positivos, según lo que nos dijo la compañera, entonces vamos a tener que estar en el estudio de la anemia, que tiene dolores osteoarticulares difusos, su pérdida de apetito, palidez mucocutánea marcada. Y en el hemograma, pues lo que identificamos era que tenía una hemoglobina baja, un hematocrito bajo, una hemoglobina corpuscular media baja y las plaquetas igual disminuidas. Bueno, como problemas identificados, pues tenemos que puede ser un síndrome metastásico, un síndrome de dolor muscular agudo, también podríamos tener un síndrome de palidez mucocutánea, también pues esta paciente presentaba anorexia, pues pusimos como síndrome anémico en interrogante porque ella pues asistió a la consulta para evaluar una posible anemia, pero pues ya con los laboratorios pues como que se descartó esa. Bueno, pasamos entonces a las patologías posibles, diagnóstico diferenciales y características. Entonces, em, vamos a tener como diagnóstico diferencial el nefroblastoma o tumor de Wills, que el nefroblastoma es un tumor que se manifiesta normalmente por una masa palpable en el abdomen, suele ser indolora unilateral, que puede aparecer un dolor abdominal en un 30% de los casos, que suele ser difuso, puede presentarse fiebre o febrícula y pérdida de sangre en la orina.
puede ser macro o microscópica, pues la hematuria. Los síntomas más habituales son masa abdominal indolora unilateral, dolor abdominal difuso, fiebre o febrícula, hematuria e hipertensión arterial. Entonces acá tenemos como una comparación entre el nefroblastoma y el neuroblastoma. El nefroblastoma es intrarrenal, el otro es extrarrenal. El nefroblastoma desplaza estructuras vecinas, no invade el conducto raquídeo, no presenta calcificaciones y tiene márgenes definidos. En cambio, el neuroblastoma infiltra estructuras subyacentes, puede invadir el canal neural, tiene calcificaciones frecuentes y márgenes irregulares. Como otros diagnósticos diferenciales, también tenemos la anemia y la leucemia. En la anemia tenemos que se produce por la falta de glóbulos rojos o la presencia de glóbulos rojos disfuncionales en el cuerpo, lo que va a provocar una reducción del flujo de oxígeno hacia los órganos, que también es conocida la anemia como un nivel bajo de hemoglobina, que puede hacer que se sienta el paciente cansado o débil. Puede incluir síntomas como fatiga, palidez, dificultad para respirar, aturdimiento, mareos o un ritmo cardíaco acelerado. En cuanto a la leucemia, entonces es el cáncer de los tejidos que forman la sangre en el organismo, incluso en la médula ósea y el sistema linfático. Existen muchos tipos de leucemia. Algunas formas de leucemia son más frecuentes en niños y muchos pacientes, pues con tipos de leucemia de desarrollo lento, no van a tener síntomas. Cuando tienen un desarrollo rápido, puede presentar síntomas como fatiga, pérdida de peso, infecciones frecuentes, sangrado o aparición de hematomas con facilidad. Bueno, Doc, entonces, en cuanto a las aplicaciones a las leyes, pues pusimos dentro de la ley de lo más frecuente, como pues, anemia ferropénica, porque pues la paciente cursaba como con muchos síntomas de anemia, entonces pues esa sería como la principal a descartar. La leucemia congénita megaloblástica, pues porque pues como en los menores de edad o pues en los niños es como más común. En la ley de la prioridad, anemia por inflamación, porque dentro de estas pues tenemos en cuenta que estas anemias se van a dar por VIH o SIDA, artritis reumatoide, entonces pues el dolor articular pues de la niña ahí se veía como relacionado, enfermedades renales y la enfermedad de Crohn. La anemia de células falciformes porque pues como esta es hereditaria y pues puede generar una anemia hemolítica, pues también como que pues pone en riesgo la vida de la niña. En la de Agatha Christie pusimos en la escena del crimen la médula ósea, como arma homicida pues pusimos una neoplasia que sería el neuroblastoma y como cómplices pues sería el ADN porque pues tiene que ver pues como con la herencia pues más que todo. Y en la ley de la parsimonia pusimos enfermedad autoinmune. Doctor, tuvimos un inconveniente con Jessica porque Jessica está en Sevilla y pues allá hay inconvenientes con la lluvia y no tiene luz, internet, nada. Entonces, pues ella presentaba conmigo las leyes. Pero igual, o sea, igual no importa. Lo importante es que ustedes la presenten lo que ella no pueda presentar. Listo. ¿Listo? En la correlación clínico-paraclínica tenemos radiografía de tórax, tomografía computarizada, resonancia magnética, aspirado de médula ósea y biopsia de médula ósea. Estos estudios de imagen son los métodos que ayudan a determinar si existe una compresión y además permite dirigir la mejor opción del tratamiento. La tomografía computarizada es un método que pues ayuda a identificar la compresión espinal y las lesiones paraespinales. Tiene una desventaja que es que no contrasta bien los tejidos blandos. Y la resonancia magnética es un método de elección que muestra adecuadamente el nivel de la compresión y tiene alta resolución en los tejidos blandos. Para el aspirado en médula ósea, se busca identificar la representación aceptable de distintas series hematopoyéticas y el aspecto inmaduro y la distribución heterogénea. Y en la biopsia medular se busca si hay afectación medular masiva y si hay tejido metastásico.
Bueno, entonces ahorita vamos a explicar lo que son pues, los procesos fisiológicos. Siguiente, por favor. Siguiente. Eso, listo. Entonces tenemos que el neuroblastoma es un tumor maligno que se origina en la cresta neural y que puede aparecer en cualquier punto a lo largo de los ganglios simpáticos paraespinales o en la médula adrenal. Pues la edad media de presentación es entre 18 y 24 meses, siendo muy excepcionales en casos pues, de aparición en adolescentes, que es el menos del 5%, y extraordinariamente raros en adultos. Los signos y síntomas de presentación pueden ser reflejo de la localización del tumor primario y el grado de extensión. Entonces acá tenemos una pequeña figura que es la representación esquemática pues, de la migración y diferenciación de la cresta neural, donde pues vemos que en A es el cierre de lo que es el tubo neural y B pues son las células del neural, que es pues de ese punteado rojo, que está sufriendo una transición epitelio-mesenquimal. Y pues se van a delimitar del tubo neural y migran ventralmente hacia lo que es pues la aorta dorsal para formar los progenitores simpatocoadrenales. Eso pues posteriormente continúa su migración y diferenciación a la médula supraadrenal o a los ganglios simpáticos. Entonces tenemos pues también que la mayoría de neuroblastomas lo que van a hacer es que producen catecolaminas que pueden ser detectadas por altas concentraciones de productos de degradación de catecolaminas en orina. Y pues también los neuroblastomas no pueden causar pues hipertensión grave, ya que pues estos tumores pues no van a secretar adrenalina. Tenemos también alteraciones pues, citogenéticas localizadas en el brazo corto del cromosoma 1 que se van a asociar a este tipo de tumores. Y pues en concreto la elección de 1p32 que se ha correlacionado con una especial agresividad y diseminación de la enfermedad al diagnóstico, como ocurriría pues en nuestro paciente. Tenemos también pues que algunos signos y síntomas del neuroblastoma van a depender de lo que es la localización del cáncer primario y su patrón de diseminación. Los síntomas más frecuentes pues son dolor y molestias y también sensación de plenitud abdominales, secundarios pues a lo que es esa masa abdominal. Ciertos síntomas pues pueden deberse a lo que es la metástasis, por ejemplo, lo que es el dolor óseo, pues por lo que van a hacer esas metástasis óseas generalizadas, también la equimosis periorbitaria y también la proptosis por metástasis retrovulvaris. También pues la distensión abdominal y problemas respiratorios por la metástasis pues hepática, en especial en lactantes. Los niños con anemia pueden tener palidez y aquellos pues con trombocitopenia pueden tener petequias. Siguiente, por favor. Sigue. Ya va, Doc, como que se le cayó el internet a la compañerita un segundín. Entonces, ayúdele cualquiera debe estar en capacidad de presentar eso. Creo que entonces como conclusiones diagnósticas, el diagnóstico sindromático pues va a estar vinculado al síndrome metastásico, el síndrome de dolor articular agudo, el síndrome anémico. Como diagnóstico topográfico anatómico, vemos involucrada la médula ósea. Como diagnóstico etiológico es el genético. Y como diagnóstico específico está la afectación medular metastásica masiva por un neuroblastoma de alto riesgo sin tumor primario localizable. Bueno, listo. ¿Alguien del grupo quiere hacer alguna observación? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? ¿Alguien quiere preguntar algo o no? Parece que no. Bueno, muchachos, aquí hay varias cositas que les voy a hacer la observación. Lo primero, pues la historia es muy pobre, demasiado pobre.
Yo no sé si eso era lo que encontraron en la literatura y no tenía más, o les faltó traer información, porque es que es un cuadro, me parece muy interesante para haberle analizado más cosas, cuánto tiempo de evolución, cuáles fueron los síntomas de esa paciente, para poder configurar verdaderos síndromes del paciente. Incluyen paraclínicos cuando en la presentación y en el resumen, cuando eso no se debe presentar ahí, porque nosotros tratamos de que la correlación clínico-paraclínica se haga después de leyes diagnósticas y prácticamente todo lo que se haga anteriormente sea pura, todo lo de la anamnesis y lo del examen físico. Y dejar paraclínicos, pues para mostrar los paraclínicos que tenía. Lo que veo es que el paciente tenía solo un cuadro porque en el resto no dicen que mostró el TAC, que mostró la resonancia, que mostró la radiografía. Pues solo dicen para qué es importante, pero no dicen qué mostró. Lo otro es que el paciente claramente lo que muestra es que tiene un síndrome constitucional. Una paciente es un síndrome constitucional y claramente tiene un síndrome anémico. Eso es lo que prácticamente, entonces, uno se va, que es población pues adolescente, no tanto pediátrica, y a partir de ahí empieza a sacar consideraciones diagnósticas diferenciales. Es decir, hubiera sido muy interesante haber hecho todo el análisis de qué es lo que pasa, por ejemplo, con un síndrome anémico, ¿sí? Todo el proceso, ¿cuál es el proceso fisiológico que se está comprometiendo? El proceso hematopoyético, ¿sí? Haber mostrado las líneas celulares, lo que ocurre a nivel de médula ósea, cómo las líneas celulares, hay unas células pluripotenciales, totipotenciales, que se van a las diferentes líneas de glóbulos blancos, rojos y plaquetas. Eso se hubiera mostrado como un proceso fisiológico afectado y después, obviamente, el diagnóstico diferencial de qué pasa con un síndrome anémico. Todo paciente con síndrome constitucional y síndrome anémico hay que descartar neoplasia. Y entonces uno hace empieza a deducir cuáles son los tumores benignos malignos, perdón, más comunes de población infantil. Ahí aparece el tumor de Wills, ahí aparece el neuroblastoma con retinoblastoma. Cuando se ubica detrás del ojo, se llama retinoblastoma. Ahí aparece la leucemia, y la leucemia no es la leucemia congénita, como dicen ahí, eso no se llama así. La clasificación son varias, pero la más frecuente es la leucemia linfoblástica aguda. Esa es la leucemia más frecuente de la población infantil, es la más frecuente y es uno de los diagnósticos que hay que considerar. No sé de dónde sacan síndrome metastásico, pues porque síndromes metastásicos no lo conozco, a menos que hablen de síndrome paraneoplásico o que el paciente tenía dolor articular, pero ahí podrían haber enfocado el diagnóstico por el síndrome de dolor óseo o síndrome de dolor osteomuscular generalizado, que parece que el paciente lo que tenía era metástasis y lo que al parecer dolían era eso. El diagnóstico, ¿dónde lo sacaron? ¿Cómo sacaron el diagnóstico de neuroblastomas? Yo nunca vi un examen que le hayan tomado con ese diagnóstico de precisión. Pues, muchachos, ¿de dónde sacaron el diagnóstico de neuroblastoma? ¿Ah? ¿De dónde sacaron el diagnóstico de neuroblastoma? Porque el neuroblastoma se presenta como prácticamente como un dolor abdominal, como una masa abdominal, a menos que en la palpación abdominal hayan determinado la masa, que la resonancia o el TAC haya mostrado la masa y que en el examen de biopsia del paciente, pero mire que ustedes dicen que no tenía un tumor primario localizado. O sea, al parecer que fue un aspirado de médula ósea lo que le hacen al paciente y ahí hacen la caracterización histopatológica del tumor. Me quieren aclarar eso, pero hable alguno, a ver, cuenten a ver. ¿O fue que no hicieron ese caso ustedes? La verdad, a mí me deja muy aburrido esa presentación. Se los digo con toda sinceridad. Ustedes vieron cómo les presenté yo el caso hace 8 días.
Y ese caso no es repetido, ese caso lo hice para la clase. O sea, yo me tomé la molestia, ¿sí? Lo único que copié fue sacar el caso clínico del Access Medicine, el resto lo hice yo. Pero mire todo lo que les mostré con el caso clínico que les hice. Y ustedes que son como 8 y no son capaces de hacer una presentación decorosa, habían hecho cosas mejores de aquí para atrás. Bueno, el paciente tiene una anemia. ¿Qué tipo de anemia es esa? ¿Qué tipo de anemia tenía el paciente? ¿Cómo se clasifican las anemias? ¿Cómo se clasifican las anemias, muchachos? Ustedes están muy avanzados para no tener un enfoque de eso. Muchachos, ¿cómo se clasifican las anemias? Hay varias clasificaciones. ¿Cómo se clasifican las anemias por los reticulocitos? ¿Quién dice, por favor? Cualquiera del grupo. ¿Ustedes se fueron o qué? ¿Todavía están ahí o qué? Pues doctor, ay, pucha, es que Oiga, yo voy en hablen el carro, algo, es pero que son bueno, el muchos. el Alguien valor puede hablar. corpuscular medio puede estar disminuido, normal y elevado. Entonces, cuando voy a hacerlo así muy a breve, vuelo, perdón, doctor, es que voy en el carro, en serio, es que esta lluvia está terrible. Entonces, cuando ellos están disminuidos, casi siempre son las ferropénicas. Cuando están los reticulocitos y con el valor corpuscular medio normal, Ojo, va a ojo, ser, ojo. ah, Ojo, ojo. Una cosa es clasificación muscular medio, más por los reticulocitos. Por el volumen corpuscular medio, ¿cómo se clasifica? Por microcítica, normocítica y macrocítica. Microcíticas, normocíticas y macrocíticas. ¿Cuál es la anemia típica microcítica? ¿Te lo dijo? La ferropénica. La ferropénica. La ferropénica. ¿Cuál es la anemia típica normocítica? La Las anemia de las enfermedades diferenciales. crónicas. La anemia de enfermedades crónicas. ¿Y cuál es? Por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Vitamina B12, ¿Sí? sí. Bien. Creo que los alcohólicos también hacen macrocítica. Y por los niveles de reticulocitos, ¿cómo se clasifica la anemia? Cuando los reticulocitos están bajos y cuando los reticulocitos están altos. ¿Eso cómo es? Anemias arregenerativas y regenerativas. ¿Cuál es la típica anemia con reticulocitos altos? La anemia hemolítica. ¿Y cuál es la típica anemia con reticulocitos bajos? Eso es pura lógica, eso ahí hay que saber un poco de fisiología, el resto es pura lógica. ¿Sí? Si yo tengo reticulocitos bajos, quiere decir que tengo un problema de producción de glóbulos rojos, de que no me están saliendo glóbulos inmaduros a la circulación. Entonces, la anemia regenerativa típica es la anemia de los pacientes con anemia plásica, anemia hipoplásica, anemia metastásica o la anemia por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, que también produce una arregenerativa. Y cuando le empieza a dar la vitamina B12, empieza a crecer, a aumentar el número de reticulocitos, a producir reticulocitosis. Entonces, mire este caso tan rico para muchas cosas. Vuelvo y les pregunto, ¿de dónde sacaron el diagnóstico de neuroblastoma? Del artículo que hicimos, donde sacamos el caso. ¿Y de dónde de dónde lo sacaron? ¿Cómo hicieron el diagnóstico de neuroblastoma? ¿Qué examen tenía ese paciente para hacer el diagnóstico de neuroblastoma? ¿Qué examen le hicieron al paciente? O sea, llegaron al diagnóstico de neuroblastoma como por arte de magia, porque no vi ningún examen de donde saliera eso. O la clínica, por lo menos tenía una masa abdominal palpable en región de flancos, porque los neuroblastomas se pueden localizar ahí, aunque es muy difícil palparlos. Pero sí se ven en una ecografía o se ven en una tomografía. Eso sí, pero ustedes no dijeron nada. Yo no sé dónde lo sacaron. Pues Doctor, doctor, porque la Ah, paciente tenía una aspirada médula ósea. entonces la sacaron de la aspirada de médula ósea.
pero el tumor primario no es el neuroblastoma, el tumor primario no es el médula ósea, Pero es que, la metástasis. En la pero es que nunca metástasis la que hallaron, sí. doctor, nunca hallaron el tumor, o sea, el que apareció, tuvo aparición Claro, inicial. el tumor primario no, pero sí encontraron la infiltración medular ósea. Ahora, ¿qué pasa con el LDH alto? ¿En qué tipo de anemia se ve el LDH alto? La deshidrogenasa láctica. ¿Qué hubo? Alguien, de 20 estudiantes, ¿La ninguno le hemolítica? pega. En las anemias hemolíticas, claro. Esa es una enzima rica en los glóbulos rojos. Entonces, en anemias hemolíticas se ve el LDH muy alto. Esa paciente seguramente tenía una anemia crónica, una anemia de enfermedad infiltrativa. Esa anemia incluso era ¿qué? Normocítica, hipocrómica, ¿no es cierto? Creo que tenía la hemoglobina corpuscular media baja, ¿o no? Como de 25. Tenía, sí, 25.3. Entonces era una anemia normocítica, porque el volumen corpuscular estaba normal, porque era como 80 y pico. Acuérdense que el volumen corpuscular medio está entre 80 y 100. Si es menos de 80 es microcítica, si es entre 80 y 100 es normocítica y si es más de 100 pentolitos es macrocítica. ¿Listo? Entonces era normocítica hipocrómica. Puede ser una anemia. Entre otras cosas tenía comprometidas las 3 líneas celulares. Tenía hemoglobina de 7.7, tenía las plaquetas de 80.000 y los leucocitos de 3.800. O sea que era una anemia posiblemente infiltrativa, o sea, que comprometió las 3 líneas celulares. ¿Cierto que sí? Sí, señor. Listo. Bueno, muchachos, pues vuelvo y les digo, ustedes se habían presentado casos mucho mejores. Entonces, por favor, grupo, espero que el siguiente grupo que les mandé un caso de ahí con un poco de análisis que ya tiene, ármense una cosa bien buena para dentro de 8 días. ¿Sí? Ármense una cosa bien buena o una presentación. La estructura del análisis de caso está hecha para uno hacer una cosa muy buena siempre. Muy rica en los diagnósticos diferenciales, muy rica en indagar los procesos fisiológicos afectados. Les he dicho que lo que pueden hacer es traerse cosas de la literatura, pueden copiar y simplemente referenciar bien lo que van a traer. ¿Listo? Bueno, muchachos, dejémosla ahí. Entonces, nos vemos dentro de esta semana. Les aviso con la actividad complementaria cómo vamos a hacer. ¿Listo? Con tiempo les aviso. Listo. ¿Listo? Qué pena, ¿qué Bueno, tema toca la otra semana en el caso clínico? el grupo 2. ¿Pero qué El tema grupo 2, yo les mandé un link para que sacaran el caso clínico, creo que lo de Medscape, me parece. Yo se los puse ahí en el grupo. Ya se lo había mandado. Listo. Voy a Dale, tratar del grupo 3, mandarle también una historia clínica. ¿Listo? dale, Doc, hasta luego, gracias. Vale, juicio pues. Vale pues. Chao, Chao. Doc, muchas gracias. Que estén muy bien. Chao.